9:33, Felipe. Dentro de las noticias de fin de año hay una que es muy importante y que apenas dio a conocer el presidente Petro el sábado pasado, el 27 de diciembre, en la tarde. Y es el cambio en la cúpula militar. Se fue casi toda la cúpula, solamente quedó el comandante de la Armada. Según nos dicen, Felipe, esto fue precipitado por el ataque del ELN a Huachica, la base militar que dejó 7 militares muertos. El presidente tomó la decisión de hacer un cambio de cúpula, cambio completo de cúpula. Seguramente va a ser el último grupo de altos oficiales que lo acompañe durante su mandato. Eso es clave frente a lo que viene. Los retos, sobre todo, son el tema del ELN, la paz total, las disidencias de las FARC, Ricardo, y otros grupos. Garantizar las elecciones. Sí, estaba leyendo una columna el fin de semana de Daniel Ocroz, Ricardo, sobre las preguntas que no quedan respondidas después de que es el tercer remesón del presidente Gustavo Petro a la cúpula militar, y es sobre todo los motivos, ¿no? Porque uno se pregunta, faltando 6 meses, ¿cuál es la necesidad, cuál es el pretexto? Pues el presidente ha dicho que es la seguridad, pero la conclusión o la gran conclusión de los expertos en materia de seguridad es que el gobierno no ha encontrado la fórmula para conjurar la crisis a la inseguridad, sobre todo en zonas como el Catatumbo, claro, o incluso el Cauca. Claro, pero el presidente había anunciado, digamos, un poco este cambio en algunos de sus últimos consejos de ministros y de los consejos de seguridad que se habían hecho con ocasión de esos golpes como el que usted menciona, Ricardo, de Aguachica, y bueno, el que había ocurrido en Amalfi, que ahí entiendo que quien estaba comprometida era la policía y no el ejército, pero en ambos casos y en varios otros, siempre la conclusión del gobierno fue: hubo errores militares, y el presidente había dicho eso va a tener que tener consecuencias. Entonces, en realidad hay un cambio que estaba anunciado aparentemente por errores u omisiones en las operaciones militares que terminaron pues con un resultado absolutamente trágico en las semanas anteriores. Pero toda esta es una nueva muestra de las dificultades que ha tenido el presidente Petro para conformar un equipo, porque finalmente, claro que es mucho mejor también para las fuerzas militares que haya continuidad en las personas que las dirigen, porque hay continuidad en las políticas, hay conocimiento de las rutinas, etcétera. Pero bueno, en fin, ya nos tocó acostumbrarnos a la inestabilidad en los cargos en el gobierno del presidente Petro. 9:36, la nueva cúpula militar y los retos que tiene en este último tramo del gobierno. Felipe García. Hola Ricardo, buenos días. El general Hugo López pasó de ser el jefe de Estado Mayor Conjunto a liderar el Comando General de las Fuerzas Militares en reemplazo del almirante Francisco Cubides. Con esto el ejército vuelve a tener el Comando General después de más de un año en manos de un almirante de la Armada. El general López nació en Cali en 1968, ingresó a la Escuela de Cadetes General José María Córdoba en el 84 y egresó como subteniente en el 87. Es profesional en ciencias militares, magíster en seguridad y defensa, y ha ejercido como profesor militar tanto en Colombia como en la Academia de Guerra del Ejército de Chile. Durante su carrera ha ocupado cargos como jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, comandante del Comando Conjunto Estratégico de Transición, inspector general de las Fuerzas Militares y director general de Sanidad Militar durante la pandemia del COVID-19. Integró la delegación del gobierno en las negociaciones con el ELN y además fue observador militar en misiones de paz. El general asume el mando en un momento marcado por complejos desafíos de seguridad, sobre todo marcado por una recta final de gobierno y un año electoral. El primer reto que tiene él al frente de las fuerzas militares es frenar la expansión y reacomodo del ELN, las disidencias de las FARC y otras organizaciones criminales como el Clan del Golfo, y en regiones como Catatumbo, Cauca, Chocó y el sur del Meta, la disputa por corredores estratégicos, minería ilegal y narcotráfico exige operaciones sostenidas, inteligencia y coordinación institucional. Con el horizonte de 2026, esta nueva cúpula debe garantizar condiciones de seguridad para la participación política y la democracia, lo que implica prevenir intimidaciones armadas, proteger candidatos y líderes sociales, además de asegurar presencia efectiva del Estado en zonas históricamente afectadas por la violencia. Incluso el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, mencionó 8 retos importantes. El primero, afectar las economías ilegales respecto al narcotráfico, minería ilegal y contrabando. El segundo, golpear a los actores criminales que sostienen esas economías, consolidar el territorio en zonas priorizadas, reducir homicidios, disminuir extorsión y secuestro,
prevenir el reclutamiento de menores, reducir desplazamiento forzado y confinamiento y garantizar las elecciones libres, seguras y transparentes. El general López estará acompañado de una nueva cúpula. Por un lado, el general Roger Gómez Heredia será el nuevo comandante del ejército luego de la salida del general Luis Emilio Cardoso, y como segundo comandante estará el general Jaime Alonso Galindo. Gómez es ingeniero civil, profesional en ciencias militares y magíster en seguridad y defensa con especialización en el arma de ingenieros. Nació en Bucaramanga e ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en 1991. Ha dirigido la primera división, la Fuerza de Tarea Conjunto Omega y la tercera Brigada del Ejército. También ha sido subjefe de Estado Mayor Administrativo Institucional. El general Carlos Fernando Silva fue nombrado nuevo comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en reemplazo del general Luis Carlos Córdoba. Silva, que venía desempeñándose como segundo comandante de la institución, es piloto militar con estudios en Administración Aeronáutica, Seguridad y Defensa, y ha dirigido operaciones aéreas espaciales, así como en coordinaciones institucionales. El general Alfindo Ariza será en adelante el segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aeroespacial. El único hombre que permanece en la cúpula militar tras este nuevo remesón es el almirante Juan Ricardo Rosso, que fue ratificado como comandante de la Armada, y su labor continúa centrada en todas las operaciones marítimas y fluviales, combate al narcotráfico y economías ilegales en zonas ribereñas y costeras, pero sobre todo la interdicción, una de las banderas en la lucha contra las drogas. Como segundo comandante fue nombrado el vicealmirante Orlando Enrique Grisales, y por último el vicealmirante Harry Ernesto Reina reemplaza al general López como jefe de Estado Mayor Conjunto y tiene experiencia en planeación estratégica y coordinación institucional. Felipe García, Blue Radio. Felipe, gracias. 9:40. Hoy a las 3 de la tarde se adelantará la ceremonia de reconocimiento de tropa. Estará el presidente Gustavo Petro en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba reconociendo a esta nueva cúpula militar, que tiene grandes desafíos, entre ellos la seguridad en el Catatumbo y la seguridad en el suroccidente del país. A propósito, Hugo Mario, el hecho más reciente, de manera lamentable, ocurrió casi que en la madrugada de este sábado en la ciudad de Cali, un atentado con granadas que investigan las autoridades. Ricardo, nuevamente Cali fue sacudida por el terrorismo, esta vez en una zona popular del oriente de la ciudad, justo cuando los ciudadanos estamos disfrutando, celebrando de la tradicional feria, aunque este hecho no sucedió cerca de eventos públicos masivos, sí sucedió en una zona muy concurrida del barrio Marroquín 1. Un sujeto aún identificado lanzó una granada a una patrulla de la policía que hacía un recorrido por la zona. La explosión alcanzó a un taxista, a 2 de sus pasajeros y a un hombre, a un ciudadano que estaba en una panadería del sector. Por fortuna todo se encuentra fuera de peligro. Inicialmente las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que facilite la captura de los terroristas. No se descarta que sea la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC la responsable, como en otros casos, de este ataque contra la fuerza pública. Ricardo. El personero de Cali es Gerardo Mendoza. Señor personero, buenos días. Buenos días, Ricardo, para usted, para todos los oyentes de Blue Radio. Un saludo de Año Nuevo. ¿Qué información tienen ustedes sobre este atentado de las últimas horas, de los últimos días, en el barrio Marroquín 2, en Cali? Efectivamente, como bien lo ratificó Hugo Mario Palomari, es un atentado que impacta al oriente de Cali. De allí que como personero rechazamos de manera categórica el atentado ocurrido, que compromete una vez más civiles. La gran pregunta que uno se hace es, decretado el cese al fuego por parte del Estado Mayor de las disidencias de Mordizo y Calarcá, y sobre todo también el ELN, que se unió al cese al fuego unilateral, ¿de dónde entonces provino ese atentado? ¿Será entonces que se faltó a la palabra por estos grupos al margen de la ley? ¿O por el contrario, otras bandas criminales impactaron el territorio y comprometen a la sociedad? Es la gran pregunta. De allí que como Ministerio Público reclamamos el esclarecimiento de los hechos, reclamamos que se encuentre a los responsables y se imponga sobre ellos todo el peso de la ley, porque la verdad Cali está cansada de la violencia. Cali no aguanta más. Lo advertí como personero desde el año pasado. ¿Qué va a pasar con Cali después de la COP16? Aquí vienen refuerzos, aquí viene la seguridad, pero no la seguridad que Cali necesita. Cali necesita precisamente ser repensada en su estrategia. Cali necesita
un acompañamiento directo del gobierno nacional que se invierta mucho más dentro de ese presupuesto en tecnología y fortalecimiento de la inteligencia. Seguiré incansablemente defendiendo los derechos humanos y sobre todo, si este atentado viene de grupos, de las disidencias, de Mordisco, de Calarcá, de la del ELN, si viene de grupos guerrilleros, pues reclamaré insistentemente el respeto por el derecho internacional humanitario, pero ninguna vida de un civil y sobre todo nuestra fuerza pública o nuestras fuerzas militares tienen que estar más comprometidas por las formas de violencia como están impactando el territorio, especialmente el suroccidente colombiano y Cali. Personero, hace algunos días hablamos aquí con el secretario de Seguridad de la capital del Valle del Cauca y nos hablaba él sobre una situación muy desconcertante y es que están implementando estos grupos criminales el uso de nuevas tecnologías y de nuevos métodos terroristas en la capital del Valle del Cauca. ¿Ustedes qué información tienen sobre eso? En el atentado que mató a 2 policías hace 2 semanas, aparentemente se utilizaron sensores, aparentemente se utilizaron microcámaras. ¿Hay un cambio en la modalidad terrorista de quienes están atacando a la población civil y a la fuerza pública en Cali? Sí, se está atacando con tecnología de punta. También lo denuncié. Qué pena, de verdad, que decir al aire todo lo que hemos venido haciendo como personero, pero es verdad. La personería quizá fue de los organismos que levantó su bandera sobre la manera como se tecnificaban los criminales, se tecnificaban los grupos al margen de la ley, y esa tecnología de punta llevó hasta la intervención con drones. Por eso reclamamos hace más de un año la compra, venta y uso de los drones como instrumentos de guerra. Necesitamos controlar la venta de los drones. Sobre todo también tenemos que fortalecernos como Estado, fortalecer las capacidades de nuestras fuerzas militares y de policía para contrarrestar, porque mientras ellos avanzan en inteligencia, en tecnología, nosotros nos estamos quedando. ¿Por qué? Porque el presupuesto de seguridad no crece, porque se mantiene el mismo presupuesto, porque necesitamos leer cómo operan los criminales mientras ellos ya nos tienen leídos. Necesitamos hacer una avanzada fuerte contra la manera como se incrementa los cultivos ilícitos. Bien es sabido que la criminalidad se auspicia desde las economías ilegales, y en la medida en que las economías ilegales no son impactadas, pues simplemente la delincuencia y los grupos al margen de la ley saben impactar el territorio como lo están haciendo. Sí. María Camila. Sí, personero, quisiera preguntarle a propósito de ese diagnóstico, esa radiografía que usted está haciendo de cómo los grupos avanzan en tecnología, ¿en qué nivel de vulnerabilidad y desventaja estamos? Digo, ¿estamos la fuerza pública, los que estamos sujetos a la ley? Muy impactada sobre todo la sociedad civil, que es la que menos tiene que verse comprometida en un conflicto que no le pertenece a la sociedad. Por eso tenemos que anticipar este tipo de actos delictivos que terminan perjudicando a la población en el territorio mismo. Miren ustedes que los atentados que ha vivido Cali son atentados que han ocurrido en sectores del oriente, en zonas populares, y eso no puede seguir ocurriendo. ¿Cuántas vidas más necesitamos comprometer para que nos sensibilicemos? Porque nos acostumbramos a vivir en medio de los muertos. Y eso es el rechazo que hacemos desde la personería como Ministerio Público. Cali es una ciudad que viene creciendo, que superó los 1.000 homicidios, ¿sí? Los 1.000 homicidios. Estamos alrededor de 1.025 homicidios en Cali en lo corrido del año 2025. Mira la manera como creció vertiginosamente. Ahí no están los resultados de qué es lo que pasaría y la respuesta frente al interrogante que me hice desde hace más de un año cuando dije qué pasará con Cali después de la COP16. En las últimas 72 horas he recibido un reporte en el día de hoy, 9 homicidios en Cali. ¿Por qué se está matando la gente en Cali? Es la gran pregunta. ¿Por qué? Por diferentes situaciones que impactan, porque Cali se volvió un centro de operaciones de economías ilegales que se necesita de parte del gobierno nacional y de todas las autoridades centrar la mirada en Cali como foco y capital del suroccidente colombiano. Porque lo que sufre Cali tiene efectos colaterales en el país. Sí, por supuesto. Y fíjese que todo esto pareciera estar encadenado desde el estallido social, de la toma criminal que se hizo de la capital del Valle del Cauca en el 2021 y de cómo todo esto ha, no sé si de manera coincidencial o no, desembocado en el crecimiento de las disidencias en el suroccidente del país y en la forma en la que los violentos atacan cada vez con más saña a la capital del Valle. Señor personero Gerardo Mendoza, muchas gracias.
A usted, Ricardo, y nuevamente el saludo para la mesa de trabajo y especialmente para todos los oyentes. Felipe, un pendiente del próximo gobierno es precisamente retomar la seguridad del suroccidente del país. Yo no sé si la cúpula actual, la nueva cúpula que hoy reconoce el presidente Petro en la escuela militar, logre dar un giro de tuerca lo suficientemente radical para mejorar la seguridad en el sur del país, pero en Cali, por ejemplo, la situación es muy complicada. Yo creo que lo de la cúpula militar, lo del cambio de la cúpula militar es como cuando uno sale a vender el sofá, ¿no? Es decir, se encuentra a la compañero o compañera con alguien en el sofá y sale y vende el sofá. Porque yo creo que el problema no es de la cúpula militar que teníamos, el problema es del manejo torpe que el presidente le ha dado al tema del orden público. Y por más que usted tenga una cúpula de gladiadores, si usted no tiene los instrumentos, no tiene los helicópteros, no tiene las armas, no tiene esto, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Y yo pensaba, a raíz del cambio de la cúpula, que yo creo que tuvo mucho que ver la entrevista que nos dio aquí y que comentamos, Ricardo, el general Cardoso, el comandante del ejército. Cuando dijo, mire, estamos perdiendo la guerra. El ELN es billonario, el ELN tiene más tecnología. Entonces, ¿qué va a hacer la nueva cúpula? ¿Qué puede hacer? Porque es que los grupos al margen de la ley se fortalecieron aún más de lo que estaban hace 35 años, por cuenta y riesgo de la fracasada paz total. Eso hay que decirlo con sus 5 letras. La situación es realmente muy complicada y tiene usted razón, Felipe. No se le puede endilgar a la anterior cúpula la responsabilidad de lo que está pasando, porque esta es una serie de hechos, pero una es que cadena. ¿Quién es el comandante en jefe de las fuerzas militares? El presidente de la República. Por eso. ¿Y quién es el que sigue abriendo mesas de diálogo con delincuentes? ¿Quién? Pues ahí está la situación, el porque está la mesa con el Clan del Golfo. ¿Y quién ha dejado fortalecer? ¿Quién dejó fortalecer a Mordisco y a Calarcá y a todos estos sinvergüenzas? El presidente de la República. Pero como todo él le echa la culpa a alguien más. Entonces cambia la cúpula a 6 meses de acabar el gobierno, pero no tienen los instrumentos, que eso es lo dramático de lo que estamos viviendo. Y él, refiriéndome al presidente de la República, sigue abriendo frentes de diálogo con delincuentes. 9:50 minutos, no solamente es Cali, Felipe, también el Catatumbo, el que está en medio de la guerra. ¿Cuántos municipios en el Catatumbo están ahorita sometidos? ¿Cuántos? Usted tiene la cifra porque usted es un tipo mucho más enterado que yo del día a día. ¿Cuántas personas hay hoy, 29 de diciembre a las 9:51 de la mañana, desplazadas en el Catatumbo? Felipe, producto de esta segunda fase de esa guerra, más de 500 personas llegaron en las últimas horas a Cúcuta desplazadas. ¿Y cuántas hay desplazadas en total? No, pues son miles, Felipe. Comenzamos el 2025. Yo creo que vi una cifra en Noticias Caracol, pero no me atrevo a decirla, pero, o sea, cuando yo vi la cifra dije, Dios mío, esto es que, me han dicho, Sudán. Sí, hay mucha gente desplazada del Catatumbo. 9:51. El consejero de Paz de Norte de Santander es Luis Fernando Niño, nos atiende hasta ahora. Señor Niño, buenos días, consejero. Ricardo, buenos días para usted, la mesa de trabajo y toda la audiencia. Quisiera preguntarle inicialmente, ¿siguen los combates en La Gabarra, en Pacheli, entre el ELN y las disidencias de alias Calarcá? Bueno, pues en el día de hoy no nos han reportado todavía combates, sí han reportado las personas, movimiento de drones y pues por supuesto el temor que está ocurriendo porque todos los días hay alguna acción violenta en esta zona, entre Tibú y La Gabarra, kilómetro 10, 16 y 20, y por supuesto, escuchando un poco al antecesor, le quería responder esa pregunta. Tenemos 183 núcleos familiares ya desplazados y eso suma 524 personas, de las cuales 217 son mujeres y niños. Eso es un poco la cifra que tenemos hoy. La última acción violenta fue la quema de los 2 vehículos que intentaban apagar otra acción violenta, un tanque, un tubo de Ecopetrol que fue roto y pues obviamente las camionetas también fueron incineradas.
Consejero, ¿dónde están esas personas, esas familias desplazadas? Me dice, y rectifico el número, 183. 183 núcleos familiares que suman 524 personas. Ahora, este registro es el que de las personas que ya declararon ante las autoridades, ¿no? Defensoría del Pueblo, Personería, etcétera. Claro. ¿Y dónde están? ¿Están siendo atendidas en dónde? ¿En Tibú? ¿En Cúcuta? ¿Cómo está distribuida esta población? En Tibú llegaron el 24 de diciembre, obviamente, porque las primeras imágenes de las confrontaciones se dan en una escuela, en La Gabarra, y allí las personas llegan a Tibú, pasan la noche ahí en la noche del 24-25 y luego se van desplazando por sus propios medios hacia Cúcuta, pero todavía, digamos, como albergue, como sitio, como ocurrió en enero de este año, no se ha abierto porque las personas están declarando y se están, digamos, de una manera u otra asegurando con familiares, conocidos, etcétera. Pero, perdón, consejero, ¿ha servido para algo la emergencia, la conmoción interior que decretó el gobierno comenzando este año para la región del Catatumbo? Bueno, pues yo no, es decir, la situación sigue igual o empeorando a lo que comenzó el 16 de enero. El 11 de diciembre tuvimos un consejo de seguridad con el señor ministro de la Defensa. Ahí expusimos que iba a suceder algo parecido a lo de enero, porque esto ya lo venían comentando las autoridades. Luego, como Iglesia Católica, Defensoría del Pueblo y Gobernación, solicitamos un cese al fuego. Los dos grupos emitieron un comunicado de cese al fuego, creo que hasta el 3 de enero, pero con el Estado, no entre ellos. Y por supuesto, pues la situación sigue empeorando. Es decir, eso también lo relatamos a la Corte Constitucional, que está haciendo seguimiento a esto que usted llama, o lo que conoció el país como la conmoción interior, y sus decretos, que de hecho todos fueron inexequibles. Así es, efectivamente es el consejero de Paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, hablando sobre la crisis que se vive en el Catatumbo. 183 núcleos familiares, familias desplazadas por combates entre el ELN y las disidencias de Calarcá. Consejero Niño, muchas gracias por habernos acompañado, le deseo un feliz año. Muchas gracias a usted, muy amable. Una pausa y regresamos, vienen las noticias de la economía y viene la actualización de los deportes en Mañanas Blue.